Ni hao, ya estoy aquí. Vale, vamos a continuar un poquito con lo que hacíamos en el vídeo anterior. Recordamos muy brevemente, caminábamos al estilo Chen en el sentido, simplemente en el sentido de caminar hacia las diagonales. Recordamos, abrimos primero al ancho de los hombros, arraigamos, hacemos para calentar un poquito de movimiento simplemente ascendente y descendente, unir el cielo y la tierra a poder ser, me vacío de cualquier otra cosa, observo mi respiración natural y adapto el movimiento. Cuando inspiro, como flotando, ligereza, suavidad. Cuando suelto el aire, me permito sentir toda la gravedad y suelto hacia la tierra. Llevar al mismo lugar, movimiento, respiración. Repetimos. Recuerda tu propia experiencia. A partir de ya, repetimos unas 10 veces. Estamos respetando el ritmo natural de la respiración, no lo varíes, respétalo tal cual es, escúchalo y que sea la guía para el movimiento de este ejercicio de Qigong, unir el cielo y la tierra. Vamos ahora a añadir una imagen interna, como una ola interior. Vamos a imaginar una ola interior que emerge desde los pies, ascendiendo por dentro hasta más allá de la cabeza, hasta más allá de las manos, y después la ola rompe y vacío internamente. Por lo tanto, tenemos la respiración natural, regulando respiración, movimiento y visualización. Repetimos, asciende la ola por el interior, como si me lleno de agua por dentro. Y después el agua vuelve hacia la tierra, rompe y vacío y relajo. Mantén a poder ser esa imagen, la ola que asciende por dentro y la ola que rompe y te vacía y relaja. Repetimos 10 veces con esa imagen, a poder ser la mantenemos y conmigo en silencio. Dos veces más, el impulso de los pies, la ola ascendente y relajo. Voy llenándome de vitalidad
y vaciando lo gastado. Paramos. Palmas de las manos mirando hacia el Dantien. Instalarse unos instantes en el silencio interior, parar, sonreír, apreciar, escuchar sin buscar nada. Muy bien, descendemos. Vamos a recordar dos cosas. Una, los movimientos circulares que hemos hecho en otros vídeos. Hacia afuera, con un brazo. Lo hacemos brevemente. Hacia afuera con el otro. Recordamos, no romper el movimiento circular y saltar hacia otro lugar, sino respetar que el movimiento sea completo, continuo. No romper el círculo. Movimiento alternante con uno y otro brazo. Recordamos también la mirada, la intención. Hacíamos también un movimiento circular hacia adentro, igualmente completo, con un brazo. Hacíamos el movimiento circular completo también con el otro brazo. Hacia adentro. Y hacia adentro alternando con uno y otro. Tendremos en cuenta estos movimientos circulares alternando hacia afuera. Tendremos en cuenta estos movimientos circulares alternando hacia el interior. ¿Vale? Las manos, recuerda, relajadas, como acariciando el aire por donde pasan. El rostro también relajado, la mente se vacía en la escucha del movimiento para que el Tai Chi sea meditación. ¿Vale? Esos serán los movimientos de los brazos, realmente de todo el flujo interno. Y recordamos lo que hemos hecho en el vídeo anterior, pasos un poquito como en diagonal, hacia una diagonal, cambia el peso, busco el eje, recojo hacia la otra diagonal, cambia el peso, centro el eje y recojo. Lo hacemos una vez yendo y una vez volviendo. Tú hacia mí y yo hacia ti. Después lo haremos todo más seguido, Muy bien, un último paso. Y damos los pasos hacia detrás. Recogiendo y abriendo en zigzag. Recordamos, como el movimiento de una serpiente. Abriendo hacia la diagonal. Abriendo hacia la diagonal. Si tienes un espacio muy pequeñito, da pasos pequeñitos. O repite más veces, claro. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos un poquito a coordinar el movimiento de los brazos con el movimiento de las piernas, con los pasos. Cuando vamos hacia adelante y es un poquito como de expansión hacia adelante. Son movimientos al estilo Yang, de energía Yang. Y después cuando vamos hacia detrás, los movimientos son de recogimiento y de retroceso. Por lo cual vamos un poquito a combinar el avance Yang con el retroceso Yin. Los movimientos Yang con los movimientos Yin. ¿Vale? Vamos un poquito a ello. Recordamos, combinamos movimientos circulares con los pasos en zigzag. Hacia afuera con una y recogemos a la vez. Hacia afuera con otra y recogemos a la vez. Hacia afuera con una y recogemos a la vez. Hacia afuera con la otra y recogemos a la vez. Vamos a intentar darnos cuenta de que el movimiento no para, No hago el movimiento circular con un brazo y el otro se espera.
no paran, el movimiento de los brazos no para en ningún momento. Es continuo. Continuo y circular. ¿Vale? Un último paso. Y hacemos lo mismo volviendo con pasos hacia detrás. Recordamos que con pasos hacia detrás el movimiento circular lo vamos a hacer hacia el interior. Recogiendo a la vez pierna y brazo. Recogiendo a la vez pierna y brazo. Sin prisa. Recogiendo a la vez pierna y brazo. Recogiendo a la vez pierna y brazo. Vamos a repetir bastante veces hasta irlo cogiendo a poco. Ha llegado el maestro animal, hacia afuera con una, y recojo. Recordar también un poquito en los pasos, ir desarrollando los movimientos de manera sensible, fluida, centrada. Bueno, aunque quede muy corto el recorrido, vamos a repetir muchas veces por lo dicho en otros vídeos y en este. Lo importante no es este vídeo, lo importante es lo que tú hagas con el vídeo, tu práctica, tu experiencia. Por lo tanto, vamos a repetir tú también en casa, si no, pierde el sentido el vídeo. Recogemos, pierna y brazo, y vamos caminando, recordamos un poquito hacia las diagonales, abriendo hacia las diagonales. Vamos también un poquito con la intención en la mirada a un lado y a otro. Repetimos. Lo vamos a hacer muy lento. Hacia afuera. Observamos que los círculos sean completos. No se rompan, no se paren. Caminando lento puedo escuchar más, darme más cuenta de todo lo que hago. Si la estructura de mi cuerpo es correcta, si no, si hay tensión, si hay continuidad, si hay concentración. Pasos para replegarse, por ejemplo, de un ataque, vas hacia detrás, pero a la vez vas apartando los golpes. Intento tener toda la atención en desarrollar los movimientos con cualidades que me hagan crecer. No pensar que estoy repitiendo, sino quiere decir que no me entero de nada. Una vez trabajamos lo físico, toca un poquito desarrollar también lo interno, no solo físico, no solo externo, sino interno también, externo, interno, delante, detrás, dentro, fuera. Vale, vamos a repetir una vez más, muy lento, teniendo en cuenta también la conciencia en los pasos.
Lo hacemos un poquito más rápido y no por ser más rápido me voy a tensar. Fluyo igualmente en un movimiento más rápido, fluyo igualmente. Una vez más. Incluso podemos jugar un poquito con estos movimientos, como dando saltos. Podemos jugar con el ritmo, más rápido, más lento, mirando con curiosidad. Podemos jugar también con la postura, quiero decir, con la altura. Podemos flexionar más, posturas más bajas o posturas más altas. Podemos ir jugando un poquito con los movimientos. Una última vez, una lenta, una rápida y jugar y experimentar un poquito. Una vez más, esta vez un poquito más rápido. Vale, esta era la propuesta sencilla para que juguéis un poquito en casa experimentando con cosas básicas e importantes. Espero que os encontréis bien y que todo lo que está ocurriendo como mínimo nos sirva